la calle Hidalgo, en el corazón de Ciudad de México, era conocida por su bullicio diurno y su inquietante silencio nocturno. Entre los edificios que componían esta transitada avenida, uno destacaba por razones que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. De día, parecía un lugar cualquiera, fachadas desgastadas, ventanas alineadas con cortinas descoloridas, y un constante ir y venir de sus residentes. Pero al caer la noche, el edificio de apartamentos número 42 se transformaba en algo más. Algo oscuro. Los rumores habían comenzado a circular hace décadas, aunque pocos les prestaban atención. Historias de puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban y, sobre todo, una misteriosa figura que aparecía en la ventana del apartamento 301. La figura de una niña. Nadie recordaba con exactitud cuándo empezó todo. Para algunos, era una leyenda urbana nacida del aburrimiento y las largas noches. Para otros, era una advertencia de algo que jamás debería ser perturbado. Sin embargo, con el tiempo, la curiosidad empezó a crecer, y los vecinos comenzaron a notar patrones. La niña solo aparecía cuando la luna estaba en su punto más alto, inmóvil, observando desde la ventana. Pero si alguien intentaba acercarse, ella desaparecía. A pesar del miedo y las advertencias, nadie podía resistirse del todo al misterio del 301. Y así, noche tras noche, las miradas seguían encontrándose con aquella figura espectral. Lo que los residentes no sabían era que su curiosidad no solo alimentaba los rumores. También despertaba algo que llevaba años esperando en las sombras. Construido en los años 80, con sus paredes de concreto gris y ventanas oxidadas, había visto mejores días. Los inquilinos iban y venían, pero el apartamento 301 siempre estaba vacío. Nadie recordaba la última vez que alguien había vivido allí, y con el tiempo, se había convertido en un tema de rumores y especulaciones entre los vecinos. Una noche, don Julián, el portero, estaba apagando las luces del pasillo del tercer piso cuando sintió un escalofrío. Al mirar hacia la puerta del 301, notó algo extraño: las cortinas, que siempre estaban cerradas, ahora dejaban entrever una figura menuda. Era una niña, de cabello largo y oscuro, mirando fijamente hacia la calle. Don Julián pensó que tal vez algún niño había entrado sin permiso, pero al acercarse para tocar la puerta, la figura desapareció. La noticia corrió rápido entre los vecinos. «Yo también la vi», aseguró doña Lupe, quien vivía justo enfrente del apartamento. «Siempre aparece al caer la noche, pero en cuanto intento acercarme a la ventana, ya no está». Otros residentes comenzaron a prestar atención, y pronto las historias de la niña del 301 se multiplicaron. Algunos afirmaban haberla visto llorar, otros decían que sus ojos eran negros como el carbón. Nadie, sin embargo, lograba encontrar una explicación. Una noche, Ramiro, un joven universitario que vivía en el segundo piso, decidió grabar lo que ocurría. Con su teléfono en mano, subió al tercer piso y enfocó la ventana del 301. Ahí estaba, la figura de la niña, inmóvil, con su vestido blanco manchado de algo que parecía ser tierra. Ramiro se armó de valor y tocó la puerta. Nadie respondió. Entonces intentó girar la perilla, pero estaba cerrada. Al regresar a su departamento, revisó el vídeo con cuidado. La imagen de la niña estaba clara, pero al final de la grabación ocurrió algo que lo dejó helado. Justo antes de apagar el vídeo, la niña volteó hacia la cámara y sonrió, una sonrisa antinatural que no correspondía a su rostro infantil. Los rumores sobre el 301 habían atraído la atención de todos en el edificio. Algunos vecinos empezaron a buscar explicaciones lógicas: tal vez alguien se había mudado sin avisar, o quizá eran simples alucinaciones colectivas. Sin embargo, otros empezaron a recordar historias de años atrás, relatos sobre un incidente que había ocurrido en ese apartamento. Doña Esperanza, la inquilina más antigua del lugar, contó lo que sabía. Hace unos 30 años, una familia vivía ahí. Una pareja joven con una niña llamada Sofía. Una noche,
hubo un incendio en el edificio. Todos lograron salir excepto Sofía. Su madre se desmayó al intentar rescatarla, y cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde. La niña murió atrapada dentro del apartamento. Esa historia explicaba mucho, pero también planteaba preguntas inquietantes. Si Sofía había muerto, ¿qué era lo que los vecinos estaban viendo ahora? Y, más importante, ¿por qué había vuelto? Esa noche, un grupo de vecinos decidió investigar. Armados con linternas y velas, subieron al tercer piso y rodearon la puerta del 301. Al principio, todo estaba en silencio, pero entonces escucharon algo, risas infantiles. Un escalofrío recorrió a todos. «Esto es una mala idea», murmuró doña Lupe, pero ya era demasiado tarde. Ramiro, que lideraba al grupo, intentó forzar la puerta con una palanca. Con un crujido seco, la cerradura cedió y la puerta se abrió. Dentro, el apartamento estaba oscuro y frío, como si no hubiera sido tocado en décadas. Todo estaba cubierto de polvo, y los muebles se mantenían intactos, como si la familia que vivía allí hubiera salido apresuradamente. En una esquina del salón, encontraron algo que los dejó sin palabras, un pequeño vestido blanco, manchado y rasgado, colocado cuidadosamente sobre una silla. Al lado, un dibujo infantil mostraba a una niña y una casa rodeada de llamas. De repente, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Las risas infantiles se transformaron en gritos, y una voz susurrante llenó el aire. No debieron entrar. Encerrados en el apartamento 301, los vecinos comenzaron a golpear la puerta, desesperados por salir. Las risas infantiles resonaban a su alrededor, intercaladas con el sonido de pasos ligeros que parecían correr en círculos por el salón. Ramiro, sosteniendo su linterna, intentó mantener la calma. «Esto no puede ser real», murmuró, aunque cada fibra de su ser le decía lo contrario. De repente, las luces parpadearon, y una figura apareció en el pasillo que conectaba el salón con las habitaciones. Era la niña, con su vestido blanco ahora desgarrado, sus ojos hundidos en sombras y una expresión de tristeza infinita. «¿Por qué están aquí?», preguntó con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Doña Lupe se arrodilló, murmurando oraciones, mientras Ramiro intentaba hablar. «Queremos ayudar, entender qué pasó contigo». Pero la niña negó con la cabeza, y de repente, la temperatura del lugar descendió aún más. Las paredes comenzaron a rezumar un líquido oscuro, y una sensación de asfixia llenó el aire. Antes de que la visión de la niña se desvaneciera, dejó escapar una advertencia: «Si no se van, nunca saldrán de aquí». Finalmente, la puerta se abrió con un estruendo, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Los vecinos salieron corriendo, dejando atrás el apartamento y cualquier intento de entender lo que habían visto. Sin embargo, esa noche, nadie pudo dormir. A la mañana siguiente, Ramiro decidió investigar más sobre el incendio que doña Esperanza había mencionado. En la biblioteca municipal, encontró viejos recortes de periódico que relataban el incidente. En las fotos, el apartamento 301 aparecía ennegrecido por las llamas, y entre los escombros, se veía una muñeca carbonizada que se parecía al juguete que había encontrado en el vídeo. Lo más inquietante era que los informes hablaban de varios intentos de rentar el apartamento después del incendio, todos fallidos. Los inquilinos que se habían mudado reportaban sucesos extraños, muebles que se movían solos, susurros en la noche, y sobre todo, la figura de una niña que se aparecía en la ventana. Esa noche, Ramiro organizó otra reunión con los vecinos. Esta vez, su plan era cerrar el apartamento 301 de una vez por todas, sellarlo y evitar que alguien más entrara. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos, como doña Lupe, creían que era mejor intentar ayudar al espíritu, mientras que otros estaban demasiado aterrorizados para siquiera acercarse al tercer piso. Finalmente, un pequeño grupo decidió acompañar a Ramiro.
Subieron con martillos y tablas, decididos a sellar la puerta desde afuera. Sin embargo, justo cuando estaban por comenzar, escucharon nuevamente las risas. Esta vez, la voz de la niña sonaba distinta, más cercana, como si estuviera justo detrás de ellos. Cuando Ramiro volteó, la vio. Pero esta vez, no era solo una figura espectral. La niña estaba allí, tangible, con lágrimas negras corriendo por su rostro. «No quiero estar sola», dijo antes de desaparecer nuevamente. Los eventos en el 301 habían alcanzado un punto crítico. Era claro que la niña no iba a dejarlos en paz hasta que alguien hiciera algo. Doña Esperanza sugirió realizar una ceremonia para intentar liberar su espíritu, pero pocos se ofrecieron a participar. Mientras preparaban la ceremonia, los vecinos comenzaron a notar cambios en el edificio. Las luces parpadeaban constantemente, el agua salía negra de los grifos y el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Era como si el edificio entero estuviera vivo y enfadado. Esa noche, reunidos frente al 301, comenzaron a rezar y a encender velas. Doña Esperanza dirigía la ceremonia, mientras Ramiro sostenía el dibujo que habían encontrado en el apartamento. En un momento de silencio, una ráfaga de viento apagó todas las velas, y la puerta del 301 se abrió de golpe. Dentro, la niña los esperaba. «Solo quiero volver a mi casa», dijo, señalando una foto en la pared que mostraba el apartamento antes del incendio. Con lágrimas en los ojos, Doña Esperanza murmuró: «Perdónanos, Sofía». La niña asintió y, lentamente, comenzó a desvanecerse. Las paredes dejaron de rezumar, el ambiente se calmó y, por primera vez en décadas, el apartamento 301 quedó en paz. A la mañana siguiente, los vecinos sellaron la puerta del 301, no por miedo, sino como un acto de respeto. Nadie volvió a ver a la niña, pero algunos aseguran que, de vez en cuando, una figura menuda aparece en la ventana, solo para observar cómo su antiguo hogar sigue en pie. Semanas después del incidente, el edificio de la calle Hidalgo volvió a una calma extraña. Los vecinos que habían participado en la exploración del 301 evitaban hablar de lo ocurrido, y muchos de ellos se mudaron poco después. Sin embargo, los rumores no cesaron. Aquellos que se quedaron decían que, algunas noches, todavía se podía escuchar la risa de una niña proveniente del apartamento vacío. El 301 fue sellado nuevamente, esta vez con una cadena gruesa y un candado. Don Julián, el portero, juró no volver a subir al tercer piso. Cada tanto, los nuevos inquilinos preguntaban por qué ese apartamento nunca se rentaba, pero siempre recibían respuestas evasivas. El misterio del 301 se convirtió en una leyenda urbana, algo que los habitantes del edificio preferían olvidar. Años más tarde, Ramiro, quien había liderado la investigación, regresó al edificio por motivos desconocidos. Estaba cambiado, con ojeras profundas y una mirada que había perdido todo rastro de juventud. Se quedó parado frente al 301, sosteniendo un sobre en las manos. Sin decir palabra, dejó el sobre en el suelo y se fue sin mirar atrás. El sobre contenía una fotografía, la imagen de la niña en la ventana, con su vestido blanco, mirando fijamente hacia la cámara. Detrás de ella, las sombras parecían formar el rostro de una mujer, con una expresión de desesperación congelada en el tiempo. Desde ese día, el edificio fue desalojado y, finalmente, demolido. Pero los trabajadores que participaron en la demolición juraron haber visto, justo antes de que las paredes cayeran, a una niña de cabello oscuro asomada en la ventana, despidiéndose con una sonrisa. El terreno quedó vacío, pero los vecinos de la zona aseguran que, en noches silenciosas, aún pueden escuchar risas infantiles en el viento.